Okay. ¿Ya se ve la presentación? Sí, profe, ya se ve. Ok, gracias. Buenos días a todos. Ya hoy es la última clase, ya es la semana 13, clase 2. Recuerden, el martes de 7 a 9 es el examen. De hecho, lo estoy acabando de subir todavía a Blackboard. Entonces, estuve juntando mis notas para explicar hoy la clase y les puede ayudar mucho el repaso. Y sí, va directamente el repaso a lo que estuve viendo en el examen que estoy capturando, ¿no? Ok. Voy a iniciar la clase. Ok. Entonces, empezamos con lo que es propiedades de la materia. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, propiedades de la materia, ¿cómo percibimos la materia? Unas las percibimos por nuestros ojos, ¿no? Por nuestro olfato. Entonces, podemos percibir cualidades. Entonces, por ejemplo, podemos decir, es alto, tiene los ojos cafés, podemos decir que tiene el cabello largo. Y entonces, todas son cosas que percibimos, que tiene un perfume muy agradable. Podemos, a lo mejor le agarramos la mano y decimos, pues tiene una piel muy suave. Entonces, todo eso son cualidades que percibimos por nuestros sentidos, ¿no? Podemos determinar cuál es su color, su olor, su forma. Si es, por ejemplo, un alimento, podemos saber su sabor. Por ejemplo, podemos saber en qué estado de agregación está. Por ejemplo, si es algo que es sólido, líquido o gaseoso, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que, por ejemplo, un refresco está en estado líquido, pero tiene burbujas, entonces tiene una mezcla de sólido y líquido, ¿no? Entonces, pero todo eso dijimos que son propiedades que percibimos por nuestros sentidos y dijimos que les comentamos que estas son organolépticas. Lépticas. Y que sus valores son subjetivos. Para mí, por ejemplo, yo les decía, mi carro es el más bonito. Y otro va a decir, no, pues qué carro tan feo trae el profe. Entonces es subjetivo el valor de las cosas, ¿no? Yo puedo decir que mi canela que me estoy tomando ahorita está dulce porque le puse media cucharada de azúcar, pero a lo mejor para alguien no, pues le falta ponerle 2 cucharadas más de azúcar para que esté dulce. Entonces, sus valores son relativos o subjetivos, ¿no? Ok, entonces aquí usamos la vista, el olfato, el tacto, el gusto, cuando me falta el oído. Podemos escucharlo, ¿no? Que es sólido, si es lo tocamos y decimos es de madera, tiene un sonido, podemos olerlo, pues se ve que están haciendo pan, podemos tocarlo, se siente lisa la madera, podemos verlo, pues se ve de color café la madera. Todo ese tipo de cosas
son organolépticas porque los percibimos por nuestros 5 sentidos y, y sus valores son subjetivos, ¿no? Son relativos a cada quien su percepción de lo bonito, de lo... Ok. Y después dijimos que las que nosotras se llaman cuantitativas. Lo que son cuantitativas necesitamos siempre un instrumento para medir. Por ejemplo, si queremos medir una mesa, podemos usar una regla o un flexómetro. Digo que ahorita que estamos entrando siempre a un centro comercial, lo primero que nos checan es la temperatura. Un termómetro, una regla. Por ejemplo, si vamos a un mercado, compramos algo en el mercado, nos lo pesan, ¿no? Y ya vamos viendo cuánto pesa lo que compremos, ¿no? Una báscula. Esos son mis dibujos, ¿eh? No sé qué. Entonces, aquí lo que necesitamos en las cuantitativas, necesitamos un instrumento y hacemos una comparación. Esa es la primera gran diferencia entre cualitativas y cuantitativas. Usamos un instrumento y hacemos una comparación que se llama medir. Y para hacer una comparación necesitamos también aquí un patrón de referencia, ¿no? Algo contra que se compare, ¿no? Entonces sus valores estos ya son comparables. Ya se puede decir, si yo veo que compré jamón y le digo a la señorita que me despacha o al joven que me dé 1 kilogramo, debe ser relativamente lo mismo que lo compre en México, en Estados Unidos o en China, ¿no? Que ahorita, bueno, en Japón, donde estuvimos ahorita en las Olimpiadas, ¿no? Se supone que todos tenemos un patrón de referencia más o menos ya establecido y podemos medir. Dentro de las propiedades cuantitativas, hay unas que se llaman intensivas, que dicen que no dependen de la cantidad de sustancia. Pero, por ejemplo, si yo digo que es incoloro, inodoro y líquido, ¿de qué estoy hablando? Insípido, ¿de qué estoy hablando si digo eso? Es incoloro, inodoro, inoloro. Dije, puse inodoro. Ay, perdón. Es sin olor. Líquido e insípido. ¿De qué estoy hablando? ¿Podría ser del agua? Sí, estoy hablando exactamente del agua. Estoy describiendo el agua, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo que es un fruto que tenemos generalmente en la casa, es verde, cuando lo exprimes tiene un sabor ácido, ¿de qué estaré hablando? Limón. De un limón. Ajá. Entonces, fíjense, las intensivas no depende de cuánto es, pero también hay una propiedad que tienen las intensivas. Describen una sustancia. Describen la sustancia.
Ujú. Por ejemplo, en tu casa hay algo que es blanco, es granitos, lo pruebas y es dulce. ¿Qué es? ¿El azúcar? El azúcar. Y la contraria sería la sal, ¿no? Si tú describías físicamente el azúcar y la sal se parecen, pero cuando dices, la pruebas y ya dices, es azúcar o es limón, pero que ya, pero todas a esas se llaman intensivas, no depende en cuánta cantidad de sustancia tengas, pero puedes ayudar a describir. Ahora, las extensivas no te describen la sustancia. Por ejemplo, yo te digo que pesa 5 kilogramos. ¿Qué puede ser algo que pese 5 kilogramos? Describo qué es. ¿Les ayuda a saber de qué estoy hablando? Si pesa 5 kilogramos. Si yo les digo que es que mide 2 metros, ¿les ayuda a saber qué es? ¿Qué me dicen? ¿Verdad que no ayuda a decir saber qué es, qué sustancia es? Todas las sustancias no pueden ser, puede ser cualquiera. Puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa, ¿no? ¿Qué puede pesar 5 kilos? Hasta el aire puede pesar 5 kilos. 2 metros, todo depende qué es. Por ejemplo, puede ser una sustancia y ya podemos medir la sustancia, puede medir los metros. Y estas sí dependen, por ejemplo, de la cantidad de sustancia. A mayor sustancia, tiene mayor masa y tiene mayor volumen. Otra relación, por ejemplo, puede ser la energía. Por ejemplo, la energía cinética, la que una cinética. Esa, por ejemplo, dice que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y simplemente al tener el símbolo masa en la fórmula, entonces es una extensiva. Y todo lo que tiene movimiento tiene energía cinética. ¿Sí me doy a explicar esto? ¿Se quedó entendido? Ok. Voy a continuar con la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, estas son propiedades de la materia, son cualitativas, también son conocidas como organolépticas. Sus valores son subjetivos. Las cuantitativas, usamos un instrumento para comparar y la acción de comparar se llama medir. Comparamos contra un patrón de referencia para poder saber que lo que medimos, lo que pesamos o le checamos la temperatura, sea lo mismo aquí o en otro lugar, ¿no? Dentro de las cuantitativas se llaman extensivas, que dependen de la masa y puede ser cualquier cosa, y las intensivas son, también estas intensivas se llaman también específicas. 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 Porque son especificaciones. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados, su densidad es 1, podemos saber que su
punto de congelación es 0 grados centígrados. Son cosas que nos ayudan a describir sustancias, ¿no? Ok, le voy a cambiar a la diapositiva. ¿Puedo? Sí, profe. Sí, ok. Entonces ya vimos, ok, los estados de la materia, ¿no? Dijimos que son sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Entonces vimos que pensábamos siempre que pasábamos del estado sólido al líquido y directamente al gaseoso, pero también se pueden hacer los brincos del gaseoso a sólido, ¿no? Entonces, cuando tenemos un sólido y lo derretimos, hacemos fusión. Fusión o derretir, pues todo depende de la temperatura con que lo hagamos, ¿no? A veces, pero son palabras sinónimas, ¿no? Cuando hacemos un líquido y lo hacemos sólido, lo decimos solidificar, pero por ejemplo, si estamos hablando de hielo, del agua, pues lo congelamos, ¿no? Y entendemos que pasa del estado líquido al sólido. Después del estado líquido a gaseoso, si lo calentamos, lo vaporizamos y cuando pasa del estado gaseoso a líquido le llaman condensación o licuefacción. Entonces aquí puede ser condensación también. Condensación. ¿Cuándo es licuefacción? ¿Sí habían oído esa palabra, licuefacción? Sí. No, profe. ¿Sí? Por ejemplo, ¿han visto los encendedores que tienen un líquido? Por ejemplo, el encendedor tradicional el que usan, por ejemplo, para prender un cigarro o algo así, ese tiene un líquido, pero ese líquido está bajo presión para que sea líquido. Entonces la licuefacción generalmente ocurre descendiendo la temperatura y aumentando la presión y pasa a una sustancia que en condiciones normales es vapor, se hace líquido. Entonces cuando tú aprietas el gatillo del encendedor, no sale líquido, sino que se está al dejar salir la presión, ese líquido se transforma en vapor y ese vapor por la chispa de la piedra se prende. Entonces se está vaporizando sin necesitar porque está sometido a bajo presión y entonces cuando quieres un gas lo licúas, así se llama, es cuando le metes mayor presión y le bajas la temperatura. Entonces a eso se llama mucho licuefacción. Ahora, del estado sólido al estado gaseoso. Cuando pasa de aquí para acá, bueno, sí, esto se llama, en otras palabras también se llama deposición. No, perdón, sí, deposición, es al revés, perdón. Del estado gaseoso se llama deposición cuando pasas del vapor al sólido. También aquí le llaman, en algunos casos, cristalización. Porque generalmente forman cristales. Vean la estructura de indicación de hielo. Es un cristal. Entonces yo les decía que, por ejemplo, ahorita que ya empieza a ser de repente un poquito las medidas frías, algunos parabrisas de carros, cuando hay un poco de neblina, se forma cristal en el parabrisas. Pero si se dan cuenta, se forman cristales y tienen formas bonitas, geométricas. Ahora,
La sublimación generalmente se habla cuando pasa del estado sólido al estado gaseoso. Se sublima. No puede ser a los dos sentidos. Cuando es para hacia arriba también se llama sublimación inversa. Sublimación inversa. Todas estas tres de posición pasa del sólido al estado gaseoso. Y del estado gaseoso, del sólido al gaseoso se llama nada más sublimación. Se sublima. Sublima si pasa de... Ay, me puse al revés, perdón. Ando, yo creo que todavía dormido. La deposición, cristalización y sublimación pasa del estado gaseoso al sólido. Y la sublimación pasa del estado sólido al estado gaseoso. Perdón, me equivoqué. ¿Alguna duda con las transformaciones? Ok. ¿Le puedo cambiar o me espero tantito? Tantito, profe, por favor. Sí. Profe, creo que podría checar mi mensaje en privado, por favor. A ver, eres... Antoniela. Ahí. Ay, así está pasando mucho. Fíjate que también ahorita a la novia de mi hijo también la vacunaron y pobrecita se puso bien mala. Sí, si hay ahorita alguien que está vacunado, no se preocupen, lo voy a grabar la clase y, y la pueden ver al ratito en YouTube. ¿Ok? Gracias, profe. Sí, es que ahorita a todo el mundo, esta vacuna que le están poniendo a ustedes, sí los está, estoy oyendo también una sobrina, estábamos el domingo festejando a mi esposa y pobrecita estábamos en plena fiesta y la sobrina bien malita, entonces ahí sí dicen que sí se están viendo malos que se están inyectando la de ahorita. La de nosotros, la que nos dieron a nosotros como profesora, nos dieron la Cancino. No, nada más es el dolor del brazo, pero ningún síntoma. Pero sí, ¿cuál es la que están inyectando ahorita? ¿Alguien sabe? La AstraZeneca. La AstraZeneca sí es la que está tumbando a... Pero es que sí se puso bien mal, profe. Ay, no. Sí, digo que también la novia de mi hijo está estudiando veterinaria y por ejemplo ahorita se puso bien malilla, entonces le llamo su paracetamol y todo eso. Y también mi sobrina el sábado se inyectó y también estaba con calenturas y sí se están poniendo malitos.
No se preocupen, ya saben que lo voy a grabar y lo voy a subir en YouTube porque no lo puedo subir en streaming de Unitec, no sé por qué. Ok. ¿Le puedo cambiar ya? Sí, profe. Ok. Ok. Entonces, clasificación de la física, ¿no? Generalmente lo que nosotros estudiamos en este curso, vemos dentro de la física, vemos lo que es la física clásica. Y dentro de la física clásica, generalmente el tema que nos abordamos nosotros es la mecánica. No nos metemos a óptica, acústica, ni termología, ni electromagnetismo. Generalmente nos metemos en mecánica y después estudiamos lo que es cinemática. La cinemática es lo que estudia el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, todo el movimiento. Uy, qué feo. Y después venimos lo que es dinámica, también estudiamos nosotros. Aquí con dinámica empezamos con las leyes de Newton, que le llaman las leyes del movimiento. Leyes de Newton. Ahorita hacemos énfasis a 6. Y dentro de ellos vemos lo que es la cinemática, que son las fuerzas que provocan el movimiento. Fuerzas igual a masa por aceleración. Y estática, que son las condiciones de equilibrio. Se acuerdan que las sumatorias de las fuerzas en X debe ser 0, que la sumatoria de las fuerzas en Y sea 0 y que la suma de los momentos, que decíamos la letra tau, también sea 0, ¿no? Es el equilibrio en estática. Es equilibrio de fuerzas. Y en la cinemática no hay equilibrio, simplemente se aplica una fuerza en una dirección y obtenemos una aceleración. Y empezamos con las leyes de Newton, que son 3. Ahí está más o menos. Entonces, esta es la clasificación y nosotros nos vamos sobre estas, sobre física clásica, sobre mecánica, y estudiamos estos en nuestro curso, la cinemática y la dinámica. ¿Ok? Es la ciencia que se ocupa de los fenómenos en que participa el cuerpo de tamaños medianos en comparación con las dimensiones del ser humano, que se mueven a velocidad muy por debajo de la velocidad de la luz, considerando la masa y el tiempo como absolutos, es decir, que los valores de estas propiedades son los mismos independientemente del observador que las mira. Entonces, más o menos es lo que pregunto sobre física. ¿Le puedo cambiar? Sí, Ok. profe. Gracias. Alexandra me dijo que sí. 100%. Ok. Entonces, las leyes de Newton, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la primera ley de Newton, conocida como la ley de inercia. Dice que un objeto que está en estado uniforme permanecerá en estado uniforme. Por ejemplo, si está en reposo, permanecerá en reposo. Si está en velocidad, acaso que nadie lo altera, seguirá en velocidad. Es lo que dice la inercia, ¿no? Es la resistencia que tiene un objeto a su cambio de estado. Entonces, por ejemplo, cuando está algo parado, nos cuesta trabajo empezar a mover. Recuerden que, por ejemplo, ahí hay fuerzas de fricción. Cuando
queremos empujar primero un refri y queremos moverlo, al principio hay una cierta resistencia, ya que una vez que inició el movimiento ya podemos mover fácilmente, empujar un objeto, ¿no? Entonces, la primera es la ley de inercia. La segunda, ley de Newton, es generalmente donde sale la definición de fuerza, y generalmente aquí se aplica la ecuación fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y dice que se aplica una fuerza a un objeto, este objeto tendrá una aceleración en la misma dirección de la fuerza. Y este es inversamente a la masa. A mayor masa, pues mayor resistencia al movimiento. Y esta es su clásica fórmula de la ecuación de Newton, ¿no? Se dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Así se leería la segunda ley de Newton, ¿no? La tercera ley de Newton dice que para cada acción corresponde una reacción. Igual y opuesta. Para cada acción corresponde una reacción de una magnitud, pero en sentido opuesto, ¿no? Entonces, más o menos repasen lo que son las tres leyes de Newton para que, si las ven en el texto, las puedan identificar y saber cuáles son. ¿Me puedo cambiar? Sí, me dicen si puedo cambiar. Ok, gracias, Alexandra. Me dice que sí, ya le puedo cambiar. Gracias. Ok. Aquí estamos hablando de frecuencia y de periodo. Por ejemplo, no fue nuestro tema casi, pero por ejemplo, ¿se acuerdan que hay ondas que se manejan así? Y ya cuando empieza aquí, otra vez se repite el mismo movimiento. Entonces, de aquí a acá, este es un ciclo. Y de aquí a acá sería un segundo ciclo, ¿no? O una segunda vuelta, como queramos llamarlo. Okay. Entonces, la F se llama frecuencia y la T se llama periodo. Periodo. Y se representa por una T mayúscula. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí el tiempo es 0. Y cuando transcurren 2 ciclos, el tiempo es igual a 1 segundo. Entonces, aquí, en este caso, la frecuencia serían 2 ciclos en 1 segundo de tiempo.
Entonces, ciclos sobre segundos en física se llaman hertz. Entonces diríamos que la frecuencia son 2 entre 1 son 2 hertz, como está indicando aquí. Y el periodo es al revés. Por ejemplo, el periodo habla de tiempo arriba y ciclo abajo. Entonces, si hizo 2 ciclos en un segundo, ¿qué tiempo tiene en este instante cuando hizo el primer ciclo? ¿Cuántos segundos lleva ahí? ¿Sí se ve? Ah, le cambié a Alexa, pero no hay que le regreso. A ver, vean. Esta onda dio un ciclo y 2 ciclos. Y vimos que al inicio es el tiempo cero y cuando terminó su segundo ciclo llevaba recorrido un tiempo de un segundo. Entonces la frecuencia dio 2 ciclos en un segundo y las unidades de ciclo sobre segundo se llaman hertz y sería 2 entre 1, 2 hertz. Ahora, el periodo es al revés. La T mayúscula es tiempo sobre ciclo. Entonces abajo es un ciclo. Entonces, viendo la gráfica que hice, cuando terminó su primer ciclo es aquí. ¿Cuántos segundos lleva? Ah, ok, ya Jesús lleva ahí el este. Lleva 0.5 segundos, medio segundo. Gracias, Jesús. Entonces se dice que este es 0.5 segundos. Entonces el periodo es al revés a la frecuencia. De hecho, se relacionan así. La frecuencia es igual al inverso del periodo. Sí, entonces, por eso aquí dice que el periodo es 0.5 segundos y esta es la gráfica de esta tabla, ¿no? La F se llama frecuencia y la T mayúscula se llama periodo. Ahorita le regreso a Alexandra a la diapositiva anterior. Me espero a que copien, me dicen. Ok, ahorita le regreso a ¿Me dicen si ya le puedo mover a esta? Aún no. Okay. ¿Me dice si le puedo mover a esta para regresar a la anterior? Para que le vea a Alexandra.
Ujú. ¿Le puedo mover? Me espero tantito. Ok. Ya no se regresa. Ok, por mi parte ya. Ok, entonces ya Alexandra ya no le regresó. Le voy a regresar por si a alguien le falta una imagen de la anterior. Es las leyes de Newton. Les dejo unos segundos por si quieren tomar una imagen. Ok. Le voy a cambiar las siguientes. Ok. También estamos viendo, por ejemplo, el principio de Arquímedes. De hecho, lo vimos en la clase pasada. Y de hecho vimos un ejercicio de esto. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando metemos una pelota y la queremos sumergir dentro del agua, pues ¡pum!, sale disparada la pelota, porque hay un empuje. Y esa es la muy notoria, ¿no? Pero también nosotros cuando nos metemos en el agua nos sentimos más ligeros. De hecho, cuando alguien se está rehabilitando, por ejemplo, de una lesión, es muy común usar hidroterapia. ¿Por qué? Porque el cuerpo pesa menos dentro del agua. Porque el volumen que desaloja el cuerpo, por ejemplo, en esta imagen, este volumen que desaloja este cuerpo que está dentro del agua, recibe un empuje que viene dado por esta ecuación. El empuje es la densidad del líquido por el volumen ocupado por la gravedad. Entonces, si un cuerpo, por ejemplo, hacíamos el experimento que pesaba 31 newtons, ¿se acuerdan? Algo así era y el empuje era como 1.5 newtons, entonces tenía un peso aparente. Entonces el cuerpo que pesa 31 newtons, entonces ahora pesa 29.5 newtons, porque es la resta de 31 menos 1.5. Dice, un cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido es empujado hacia arriba por una fuerza igual en magnitud al peso del volumen del fluido que se desaloja. Este representa el volumen del fluido que fue desalojado por el cuerpo y su peso es masa por gravedad, y dice que densidad, volumen o gravedad. Me dan estas dos opciones, donde ρ es la densidad del fluido y v el volumen desplazado. Y ya me queda que el empuje es igual a la densidad por el volumen por la gravedad. Supongamos que estamos hablando del agua. La densidad, por ejemplo, es 1000 kilogramos por metro cúbico. Supongamos que desalojamos nosotros un volumen de 0.05 metros cúbicos, digamos que sea lo que nosotros desalojamos, y lo multiplicamos por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado.
2 metros cúbicos se cancelan y no quedan unidades de fuerza. Metros, kilogramos, entonces el empuje está dado en newtons. Si hiciéramos esta operación sería 1000 por 0.05 por 9.8. Digamos que son 490 newtons para arriba. Esto es como si dijéramos que le quitáramos 50 kilos a algo. Entonces, por ejemplo, supongamos que el objeto pesaba 100 kilos. Al ser sumergido y se ocupó este volumen, nuestra masa aparente sería de 50 kilogramos. Que nosotros entendemos mucho kilogramos. Lo convertí estos 490 newtons a kilogramos dividiendo entre 9.8, pero es más o menos la relación. Por ejemplo, si una persona de 100 kilos, si ocupara su volumen 0.05 metros cúbicos, su peso dentro de la alberca sería de 50 kilogramos. Eso sí lo captamos un poquito mejor cuando hablamos en kilogramos. Entonces vean cómo es el principio de Arquímedes. Ayuda mucho a la fisioterapia y hacía muchas pruebas que hacemos. También se hace como pruebas de antigravedad en algunos casos. Ay, Alexandra, le cambio muy rápido, ¿verdad? Ok. ¿Le toman nota al principio de Arquímedes? Al final de la clase regreso diapositivas, Alexandra, y le tomas imagen para ir avanzando. Me dicen cuando le pueda cambiar al principio de Arquímedes. ¿Ya le puedo cambiar? Ya, profe, por mí ya. Ok, le voy a cambiar. Entonces, ok. Aquí está el experimento de Bernoulli. Le voy a poner aumento acá en esta parte. Vean cómo en la parte del diámetro mayor, la velocidad y la presión marcan sus agujas arriba. Entonces tiene una velocidad y tiene una cierta presión.
¿Qué pasa cuando hay una reducción? ¿Qué le pasa a la velocidad? ¿Aumenta o disminuye si le disminuyes el diámetro? ¿Qué debe pasarle a la velocidad del fluido si reduzco el diámetro? ¿Sí? Voy a una cierta velocidad. Acelera, ¿no? Se acelera. Se acelera, aumenta la velocidad, cambia la velocidad. Entonces vean cómo cambia la velocidad. En la diapositiva se ve que en el punto max, en el diámetro mayor, está la flecha aguja arriba y incrementa su velocidad cuando hay el estrechamiento. Pero vean a la presión está en la parte alta y cuando está en la parte delgadita disminuye su presión. Entonces es lo que está diciendo Bernoulli. A mayor velocidad, menor presión. Porque aquí en esta parte hay mayor velocidad y baja la presión. Y cuando se restablece otra vez el diámetro, la velocidad vuelve a disminuir a la velocidad que venía antes y aumenta la presión. Entonces, aquí se ve gráficamente el experimento de Bernoulli. Quieren tomarle una imagen a esa para que se entienda, ¿no? A mayor velocidad, menor presión. Es lo que dice Bernoulli. Y se entiende al revés también. A menor velocidad, aumenta la presión. ¿Sí? Les dejo esta para que si gustan ilustrar su dibujo. Esta aquí define la explicación de Bernoulli. ¿Okay? Me dicen cuando ya le pueda cambiar, ¿eh? Recuerden que lo voy a subir a YouTube. Y su profe, yo ya le tomé foto. Ok, le voy a quitar el aumento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ala de un avión, el diseño, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aire que hay aquí, en este punto A, por compensación, debe ser la misma masa que hay en el punto B. Pero sin embargo, aquí recorre, como es casi una distancia, aquí recorre una distancia menor. Y aquí arriba, por la geometría, recorre una distancia mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al recorrer mayor distancia, aquí la velocidad aumenta. Entonces, y aquí la velocidad es menor. Entonces dice a menor velocidad, mayor presión. Entonces la presión ocurre como lo que se ve en la flecha, empujando hacia arriba.
Por eso es la sustentabilidad de un avión, por el diseño de las alas. Entonces recuerden que el aire tiene que ser el mismo antes y después. Entonces nomás que por un lado recorre mayor distancia y que por la parte de abajo recorre, como es más recto, recorre menos distancia. Entonces ahí es donde disminuye la presión por la parte superior de la ala y hace que lo empuje hacia arriba. La presión. Es otra explicación de Bernoulli, ¿no? No he alcanzado a revisar los experimentos porque estoy capturando todavía el examen, pero ¿alguien hizo un experimento sobre Bernoulli o sobre Arquímedes? ¿Me comentan? ¿Sí? ¿Alguien hizo algún experimento de Bernoulli? No, profe, le fallo. ¿No? Están interesantes. A mí me encantaron los de Bernoulli y de hecho yo tengo uno, ya corté una botella de refresco para hacer el que les decía de poner una pelota de ping pong y un chorro de agua y que se mantiene flotando la pelota de ping pong. Y también les comentaba de que el ciclo pasado una compañera hizo con un popote y papelitos y su cámara de video y sí se ve cómo succiona el papelito y sube por el tubo porque baja la presión al soplar. También ya les expliqué el de soplar la hoja encima de la hoja y la hoja se levanta, ¿no? O alguien hizo de Arquímedes sobre flotabilidad. Dice Mario, el suyo fue de densidad. Ok. Hay uno que me hicieron de... El tuyo, Mario, fue el de varios colores, ¿no? De sustancias, ¿no? Sí, el que estaba como en un vaso que tenía jabón y agua y varias cosas. Sí, ese sí lo vi, porque fuiste de los primeros que me entregaste, ¿no? Sí, cierto. Ese que estás haciendo, que hiciste, yo lo he visto en otros lados que, por ejemplo, le ponen agua con azúcar y después le ponen colorante y después haz de cuenta que preparan en diferentes vasos aguas con diferentes concentraciones de azúcar. Tienes la misma cantidad de agua y le van poniendo azúcar, en este le ponen más azúcar y en este le ponen más azúcar. Estoy exagerando, ¿no? Y lo disuelven y después le ponen gotitas de algún colorante. Y ya después, este es el más pesado. Pesado, digamos que aquí es ligero. Y lo van vaciando en un vaso grande y nada más con cuidado para que no se mezclen, se forman las 3 capas. Parecido al que tú hiciste. También está bien interesante sobre densidad. Sí, de hecho decía uno que se podía hacer también con agua con sal para cambiarle la densidad. Sí, pero se disuelve más azúcar. El azúcar se disuelve más en el agua. Yo pensé que la sal se disolvía más. No, todavía no te lo reviso. Es que estoy subiendo el examen. Y también dije, no, reviso. Y también quiero para que yo hice mis notaciones para explicar hoy la clase, para que les pueda ayudar mucho en el examen. Por eso no he acabado de revisar. De hecho, acabando de capturar el examen, sí ya me pongo a revisar
a las maquetas, ¿no? Perdón, pero le di prioridad. Y ese como también ya me están mandando a juntas a otras escuelas o tomar cursos, porque ya algunos ya quieren que regresemos, otros que hay una estrategia diferente. Acá ustedes todavía no me hablan, pero en otra escuela quieren que tengamos, se llama aula invertida ahí. Y yo les digo de chiste, entonces vamos a caminar como por el techo porque está invertida. Y no se trata de que medio grupo clases y a medio grupo lo mandamos con trabajo. Y así cambiamos a la siguiente semana, igual así. Otra escuela me propone que, como doy física, en otra escuela matemáticas y química, entonces me dicen, pues dame a 2 grupos de matemáticas en línea, al de química le das unas horas en línea y me invitan 2 horas presenciales en otra escuela y algo pues para aprovechar a hacer las prácticas, ¿no? Entonces hay diferentes opciones y muchos protocolos. Ojalá que nos toque ya regresar y nos podamos juntar. ¿Le puedo cambiar ya? Sí, profe, por mí ya, no hay Ok. problema. Bueno, entonces ya más o menos aquí ya estoy. Ok. Por ejemplo, ¿cómo convierto 45 grados a radianes? Recuerden que tengo que 360 grados es una vuelta, ¿no? 360 grados es igual a un ciclo o una revolución. Y también esto es igual a 2 pi radianes. Entonces, aquí hay una triple igualación. Pero obviamente en una conversión nada más vamos a usar 2. Entonces, si yo quiero convertir de 45 grados a radianes, nada más voy a usar esta y esta. No voy a usar la de ciclos. Entonces me quedaría así. 45 grados es igual a 2 pi radianes entre 360 grados. Entonces cancelo la unidad de grados y me queda en radianes. Entonces haríamos 2 por 3.14, perdón, 45 por 2 por 3.14 entre 360. ¿Cuánto les da? La repito. 45 por 2 por 3.14 entre 360. ¿Cuánto les da? ¿Sí? 45 por 2 por 3.14 entre 360. Ok, lo voy a hacer. Me da 0.785 radianes. Entonces así convertiríamos grados a radianes. Por ejemplo, tenemos la ecuación de la energía cinética, que es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si yo quiero despejar la masa, ¿cómo me quedaría expresado en masa o expresado en velocidad esta misma fórmula? Entonces
Entonces vamos a hacer el otro color para que se vaya viendo. Recuerden que el 1 nunca se despeja porque es neutro, multiplicativo y divisor. Entonces multiplicar por 1 y dividir por 1 no tiene caso. Entonces primero yo pongo el 2 y multiplico arriba energía cinética y me queda 2 veces la energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces si yo quiero despejar ya velocidad, digo primero masa, ya nada más paso la velocidad a dividir y me quedaría la masa es igual a 2 veces la energía cinética sobre la velocidad al cuadrado. Si fuera el caso contrario que quiero dejar a la velocidad, entonces ya en este paso nada más paso a la masa aquí a dividir y me quedaría 2 veces la energía cinética sobre la masa, pero me quedaría velocidad al cuadrado. Entonces recuerden que nada más saco ya raíz para cancelar el exponencial al cuadrado. Y así me quedaría la velocidad es igual a 2 veces la energía cinética entre la masa. Y la otra fórmula es, por ejemplo, energía potencial. Recuerden, energía potencial es igual a la masa, altura y gravedad. La gravedad es una constante, esta no necesito despejar. Pero yo puedo despejarla en función de masa y altura. Entonces, esta generalmente está fácil. Sería energía potencial entre Hg, porque si quiero dejar a la m sola, que está multiplicando, pasa a dividir. Y de la otra forma quedaría así. La energía potencial es igual a m Hg. Entonces quiero dejar a la h sola, que es la altura, entonces paso a dividir. Y quedaría energía potencial entre la masa y la gravedad. Ok. Se los menciono porque tenemos que aprender a despejar, porque siempre viene muchos ejercicios que yo les voy a dar la fórmula y les voy a sugerir: despeja la masa, despeja la velocidad, despeja la altura. Y también podemos tener igualaciones, por ejemplo, que te diga que el trabajo es igual a la energía cinética, y te puedo decir que el trabajo es fuerza por distancia es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, y se pueden mezclar las fórmulas porque el trabajo viene en julios y la energía viene en julio. Entonces yo puedo hacer igualaciones de trabajo con energía cinética, y yo puedo usar fórmulas combinadas, y yo puedo pedirte que despejes la velocidad, la masa, o quieres que despeje la distancia o la fuerza. Entonces sí necesitamos poder usar todo eso. Yo les pongo todas las fórmulas en todos los ejercicios, pero sí tienen que acordarse cómo despejar. Ok. Una conversión muy común, por ejemplo, es que tenga revoluciones por minuto. Por ejemplo, algunos motores, por ejemplo, tienen 1500 RPM, que serían revoluciones por minuto.
Si yo quiero cambiarlo a velocidad angular, que son radianes por segundo, ¿cómo me quedaría esta conversión? Recuerden que una revolución es una vuelta o un ciclo. Entonces, yo voy a usar ciclos como revoluciones y 2pi radianes. Entonces voy a usar esta parte de la igualación. Recuerden que ciclo es lo mismo que vueltas o revoluciones. Entonces voy a poner una revolución es igual a 2pi radianes. Entonces ahí ya cancelé radianes y ya nada más la unidad de tiempo. Tengo que 1 minuto tiene 60 segundos. Entonces cancelo minutos y ya tengo arriba radianes y abajo segundos. Entonces ya nada más multiplico 1500 por 2 por 3.14 entre 60. Vamos haciendo 1500 por 2 por 3.14 entre 60. ¿Cuánto les da? Si me ayudan, 1500 por 2 por 3.14 entre 60. Da 157 radianes por segundo. También es muy común que nos den frecuencia y la quieran a velocidad angular. Por ejemplo, recordemos que la frecuencia hace ratito eran 2 ciclos por segundo, que eran 2 Hz del ejercicio anterior. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera su velocidad angular, nada más convierto un ciclo son 2pi radianes. 2pi radianes. Y ya la unidad de tiempo ya está. Entonces sería 2 por 2 por 3.14. 2 por 2 por 3.14. ¿Cuánto les daría? Okay. Este a multiplicarlo me daría 12.56. 12.56 radianes por segundo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una frecuencia de 2 Hz, que son ciclos sobre segundo, me quedaría en velocidad angular son 12.56 radianes por segundo. Entonces ahí ya convertimos velocidad de revoluciones por minuto o frecuencia a velocidad angular en ambos casos. Otro tema que vimos fue la cantidad de movimiento y el impulso.
Entonces la cantidad de movimiento decíamos que era la masa por la velocidad, es decir, la cantidad de movimiento era kilogramos metros sobre segundo. Y el impulso, que es una contraparte, es igual a la fuerza por el tiempo, que son newtons por segundo. Entonces, de un lado tenemos kilogramos metros sobre segundo y de otro lado tenemos newton sobre segundo. Pero también si analizamos el newton sobre segundo por segundo, el newton es kilogramo metros sobre segundo cuadrado, porque es la fórmula. Pero al multiplicarlo por unidades de segundos, el exponente cuadrado se cancela y también me va a quedar la misma unidad que la cantidad de movimiento. Entonces, kilogramo metros sobre segundo también puede ser newton por segundo. En este ejercicio que vimos, por ejemplo, cuando veíamos la pelota que era bateada, ¿se acuerdan? Una pelota de béisbol es bateada y podíamos ver la cantidad de movimiento. Por ejemplo, aquí tenemos fuerza por tiempo es igual a la masa por el cambio de velocidad, que decíamos velocidad final menos velocidad inicial, ¿no? Entonces podríamos definir que tenemos que hacer un convenio. Si la pelota va para acá es positivo, si va hacia el otro lado era negativo. Hicimos una pelota de béisbol. Hicimos varias cosas con cantidad de movimiento. Después vimos que aquí había un choque elástico e inelástico. E inelástico. Aquí, por ejemplo, teníamos, ¿se acuerdan que habíamos visto un ejercicio de la bala que iba con una velocidad que digamos que esta era la masa 1 y tenía una velocidad inicial de objeto 1 y este se introducía en una madera de masa 2, pero que esta tenía velocidad inicial de 2, este estaba en reposo. ¿Sí? Y cuando esta bala se incrustaba sobre la madera, voy a cambiar de color. La madera que estaba en reposo adquiría junto con la bala incrustada una velocidad final y las masas se sumaban, M1 más M2. Y este tenía una fórmula así. Por ejemplo, decían velocidad 1, masa 1 más velocidad 2, masa 2, igual, como chocaban y quedaban unidas, entonces se tomaba
una velocidad final y la suma de las masas, M1 más M2, que se ve una ecuación difícil, pero en este caso la velocidad inicial 2 es 0, entonces este término, el chiste de este ejercicio es que este término se hace 0, porque yo puedo tener 5 kilos, pero si no, 5 kilos, pero velocidad 0, 5 por 0 me da 0. Entonces ya podías calcular la velocidad final, la velocidad inicial. Generalmente te preguntan cuánto vale la velocidad de la bala. Generalmente esta es la incógnita. Entonces ya puedes decir, la velocidad inicial de la bala es igual a la velocidad final del conjunto ya unido multiplicado por la suma de las masas entre la masa 1. Vamos poniéndole datos. Supongamos que la masa pesa 5 kilogramos y la bala pesa 0.1 kilogramos, más ligera. Y la bala va... no, la bala no sabemos, esta es la que... Sino que el conjunto al final unido adquiere una velocidad de 8 metros por segundo ya el conjunto. Entonces, aquí quedaría así. La velocidad es 8. La suma de las masas serían 5 más 0.1 dividido entre la masa de la bala, que es M1, 0.1. Y así obtendríamos la velocidad con que fue lanzada la bala. Entonces sería 5.1 por 8 entre 0.1. Me daría 408 metros por segundo. Ok. Otro experimento que sale en este, recuerden que lo voy a grabar, por ejemplo, de cantidad de movimiento, por ejemplo, también tenemos el de una pistola que lanza una bala. Este es M1 y tiene una velocidad V1. Y si se dan cuenta, la velocidad de la bala va hacia la derecha. Pero la pistola tiene una masa 2. Generalmente es más pesada que la bala. Y como lanzó la bala para allá, esta tiene lo que le llaman un retroceso en el sentido opuesto. Entonces la sumatoria de la cantidad de movimiento sería así: M1 por V1 como va hacia la derecha lo considero positivo, menos, si esta va hacia la izquierda la considero negativo, menos el producto de la masa 2, volumen 2, y esta es igual a 0. Pero ya al tener estas dos ecuaciones, esta se puede mandar al otro lado. Y me quedaría más simplificado, lo voy a escribir aquí, que la masa 1 por la velocidad 1
es igual a la masa 2 por la velocidad 2. Entonces supongamos que la masa 1 es otra vez 0.1 y que la bala va a 100 kilómetros por hora. Y la masa 2, digamos que pesa 3 kilos. Y me están preguntando cuánto vale la velocidad 2, entonces esta que está multiplicando pasa a dividir y me queda la velocidad 2 es igual a m1v1 sobre m2, y si sustituyo me quedaría la masa 1, dijimos que es 0.1 por la velocidad, dijimos que es 100, entre el peso de la pistola que pesa 3 kilos. Entonces se quedaría así. Es un 0.1 por 100 entre 3. Entre 3. Me quedaría una velocidad de 3.3. metros sobre segundo. Lo que le llaman en el argot la velocidad de retroceso. Es de lo que me voy acordando que está en el examen. Me espero. Recuerden que lo voy a subir al YouTube. Si se les hace muy amontonados, porque sí me perdono, voy a hacerlo, lo voy a subir para que lo vean en YouTube. ¿Le puedo cambiar? ¿Le puedo cambiar porque ya son 8:30? Okay, voy a cambiarlo. Ok. También, por ejemplo, tenemos ejercicios de equilibrio rotacional. Generalmente tenemos el de una barra rígida. Ahí me quedan muchas cosas. Tengo una barra rígida apoyada en un punto de apoyo. Y tengo un peso aquí, un peso 1, y de este lado tengo un peso 2. Del fulcro, acá le llamamos R1, del mismo lado, subíndice 1, y este es radio 2. Y recuerden que si gira así, como las manecillas del reloj, íbamos a considerarlo negativo, y si gira para el otro lado, en contra de las manecillas del reloj, lo considerábamos positivo. Entonces quedaría el peso 2 por el radio 2 menos el peso 1 por el radio 1. Esto es igual a la suma de momentos. Y cuando esté en equilibrio, esto debe valer 0. Entonces, por ejemplo, yo les puedo poner que aquí son 6 metros. Aquí les puedo decir que son 10 metros. Y puedo decir que aquí este pesa 5 kilogramos.
Entonces les puedo preguntar, ¿cuánto vale el peso en 2 para que esté en equilibrio? Entonces, ya se iguala P subíndice 2 por R2, no es R al cuadrado, aquí le puse al cuadrado, R2. Y este término lo paso al otro lado, sin cambio de signo. Me quedaría P subíndice 1, R1. Entonces, como quiero encontrar P subíndice 2, lo paso a dividir y ya me quedaría. El peso 2 es igual al peso 1 por el radio 1 entre el radio 2. Y si sustituyo me quedaría así. El peso, dijimos, de 1 es 5 kilogramos. 5, su brazo mide 6 metros. Entre el otro brazo mide 10. Entonces sería 6 por 5, 30 entre 10, 3 kilogramos. Entonces la solución sería que el peso 2 sea de 3 kilogramos, ¿no? Ok, voy a cambiar de color. Ok, el principio de Pascal. Recuerden que la prensa de Pascal está así. Tengo una prensa con un diámetro grande y una prensa con un diámetro pequeño. A este le llamamos A mayúscula y a este A minúscula. A la fuerza aplicada en el área mayor es F mayúscula y aplicada en la fuerza menor F minúscula. Entonces nos queda así. Fuerza mayor entre área mayor igual a la fuerza menor entre el área menor. Entonces, por ejemplo, aquí me pueden decir que la fuerza menor sean de 10 newtons. Pero en vez de darme el área, me dan un diámetro, por ejemplo, que sea un diámetro de 5 centímetros. Y que en el área, en el pistón mayor, sean 20 centímetros. El diámetro, no el área. Y me están preguntando cuánto vale la fuerza mayúscula, F. Entonces recuerden que aquí tenemos que hacer, primero tenemos que calcular el área de una circunferencia, sería pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, por ejemplo, para 5 centímetros va a quedar 3.14 por 5 al cuadrado entre 4. Y el área mayor me quedaría 3.14 por 20 al cuadrado sobre 4. Entonces me quedaría 5 al cuadrado son 25 por 3.14 entre 4. Me queda 19.62. 19.62. Ya serían centímetros cuadrados. Y en el otro área sería 20 al cuadrado por 3.14 entre 4. Serían 314 centímetros
centímetros cuadrados. Entonces, ahora sí ya pongo despejo. Área mayor la paso a multiplicar. Entonces ya me quedaría la F mayor. Ya hice los cálculos de área. Sería la F menor entre el área menor por el área mayor. Entonces la fuerza menor son 10 newtons. Por el área mayor, que son 314, entre el área menor, que es 19.62. Entonces me quedaría así. 10 por 3.14, no, 10, perdón, por 314 entre 19.62. Me quedarían que son 160.04. No me lo dejaron sin internet. 160 newtons. Así resolvería este ejercicio. Ok. ¿Se va entendiendo los ejercicios? Sí, profe. Sí, estoy lo leí el examen, todavía no acabé, pero hice mis notas para decirles qué les tengo que preguntar. Por ejemplo, aquí hablan de la presión hidrostática. Entonces, la fórmula de la presión hidrostática es P subíndice H es igual a la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Entonces, por ejemplo, te pueden decir que estás en el agua y hay un buzo que está nadando. Quiero suponer que este es un buzo. Y este buzo está a 15 metros de profundidad. Entonces, esta profundidad sería H. Entonces, te están diciendo cuál es la presión de este buzo. Entonces, la presión hidrostática sería la densidad del agua. Usamos 1000 kilogramos por metro cúbico por la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado de tener. Y la altura, que es la profundidad, serían, dijimos, 15 metros. Entonces, fíjense, las unidades de kilogramo, metros sobre segundo, me van a dar lo que se llama newtons. Y metro arriba y metro cúbico abajo, se cancela el 3 y me queda abajo metros cuadrados. O newton sobre metro cuadrado es lo que conocemos como pascal, que es una unidad de presión. Entonces ya multiplicamos 1000 por 9.8 por 15. 1000 por 9.8 por 15. Serían 147.000 pascales. Cambio de color. También de repente ya tenemos ecuaciones de gasto y flujo. El gasto, recuerden que son
metros cúbicos por segundo. Aquí nos pueden poner, si fuera una tubería, cuánto mide el área y cuál es la velocidad. Entonces el gasto a veces usamos el área por la velocidad. Supongamos que el área ya me la dan en metros cuadrados para no detenerme, que sea 0.5 metros cuadrados y la velocidad es de 2 metros por segundo. Entonces me quedaría 0.5 metros cuadrados por 2 metros por segundo. Entonces me quedarían, hasta acá lo voy a poner, metro cuadrado por metro me va a quedar metro cúbico y abajo segundos. 0.5 por 2 me queda 1, ¿no? 0.5 por 2, sí, me da 1. Entonces sería el gasto. Y también tenemos una ecuación que se llama el flujo, que estos son kilogramos por metro por segundo, perdón. Y este generalmente es la densidad por el gasto. Entonces, por ejemplo, del ejercicio anterior, si esto es agua, entonces serían 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad por 1 metro cúbico por segundo. Entonces cancelo el metro cúbico y me queda que son 1000 kilogramos por segundo. Ok, me voy a cambiar de color. Me estoy apurando porque ya es hora de terminar. Entonces decíamos que si hay una corriente de río y tenemos un tubo para medir la velocidad del flujo. Entonces la corriente es así. Entonces aquí asciende una cierta altura, que sería h. Entonces tenemos una fórmula, nomás que no la puedo escribir aquí. La velocidad es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura. No sé por qué me la puse ahí por mayúscula, pero ya no quise, tenía ya prisa por terminar. Entonces, si la altura es 1.2 metros, entonces la velocidad va a ser la raíz de 2 por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura, que serían 1.2 metros. Entonces, si se dan cuenta, me va a quedar m por m, metro cuadrado y segundo cuadrado. Y cuando le saque raíz, me va a quedar la raíz de m cuadrada va a ser m y la raíz de s cuadrada va a ser s. Entonces ya nada más te queda 2 por 9.8 por 1.2, me queda la raíz de 23. Raíz de answer 4.84. Ok. Le voy a cambiar a la siguiente. Vayan tomando. Recuerden que lo voy a subir al video, al YouTube, ¿no? Ok. Le voy a cambiar, creo. Ya casi acabo porque ya es hora de terminar.
La ecuación de Venturi, ya los expliqué, que es la ecuación que está así. Del Venturi, que se llama la velocidad en A, es igual a la raíz de 2 sobre la densidad del líquido por la presión de A menos la presión en B entre 2 veces, entre la raíz de el área A entre el área B al cuadrado menos 1. En la clase pasada resolvimos uno de estos. Estudiar de qué habla el principio de Pascal, que se habló sobre la prensa, Arquímedes sobre la flotación y Bernoulli, porque se nos va a preguntar, estos son en teoría. Y recuerden cómo se resolvió. Este ejercicio lo resolví la clase pasada. Creo que ya ahí, creo que terminé. Voy a ver. Ok. Se acabó el curso. Pues esto, rápido. ¿Perdón? Voy a regresarle tantito al anterior rápido. Sí, Y ahí está. ok. Está. Gracias. Las fórmulas siempre van a estar en los ejercicios. Ok. Entonces, esta es la diapositiva. Se acabó el curso. Me dio mucho gusto atenderlos, jóvenes. ¿Qué tal se sintieron? Muy bien, profe. La verdad me gustó mucho la clase también. Ya me llamaba, me gustaba la clase de física, entonces, pues estuvo entretenido, estuvo divertido. Ok. Ay, gracias, Dana Paula. También te gustaron mucho mis clases. Me dio mucho gusto atenderlos y pues a nadie nos enseñaron a dar clases en línea. Tuvimos que ir aprendiendo a sombrerazos, como dicen. Y me gustaron las diapositivas después de mi alumno de Piolín, que hasta aquí llegamos, ¿no? Estuvo genial y procuré al final ponerles alguna diapositiva. Gracias, Nicolás, gracias, Ana Patricia, gracias a todos, realmente. Fue un placer atenderlos. Recuerden que el martes voy a estar en Teams y les reviso al ratito sus maquetas. Lo que pasa es que se me hizo más importante la clase de hoy para poderlos alimentar para su examen, ¿no? No tengan miedo, si tienen dudas, pregunten, yo los puedo apoyar. A los que van muy bajos, pregúntenme. No quiero que saquen bajas calificaciones, traten de aprobar. ¿Sí? Si les ayuda, si quieren dudas hasta para despejar, pregunten. Sí, pero traten de. Yo sé que no todos somos físicos y vamos a acabar como ingenieros, pero sí traten de terminar y con mucho gusto los apoyo en el examen. Colocamos presente y al compañero que me dijeron, Ocampo, le voy a poner asistencia y recuerden que ahorita lo subo al YouTube la clase de hoy. Gracias. Muchas gracias por todo, profe. Nos vemos. Sí, los veo entonces el martes, estoy ahí presente y ya les publico todo lo demás. Que tengan bonito día, jóvenes, y buen fin de semana. Gracias, profe. Muchas gracias Igualmente. por profe. Sí, Nos ya, vemos. gracias, igual a todos, saludos. Muchas Gracias, gracias por profe. todo. Bonito día. Voy a prender mi cámara, para que me vean. Y ya me despide. A ver si prende, se tarda. No, se tarda mucho.
Hasta luego, jóvenes, que tengan bonito día. Se alentó. Igualmente, profe, gracias. Gracias, cuídense mucho y ojalá que nos podamos juntar en otra ocasión para verlos. Profe, ¿usted da temas selectos de física 2? No, me han ofrecido nada más pero el 2 creo que me cuesta trabajo. Como yo soy químico, no soy físico, entonces creo que lo que es electricidad y todo eso no es muy fuerte. Entonces, esto de equilibrio, fuerza, sí me gusta. Y lo otro tendría que estudiar más y la verdad, la electricidad no es mi fuerte. Va. Muchas gracias por todo, profe. Que tenga un bonito día. Igual, saludos a todos. Gracias, igual. Gracias. Voy a parar la grabación.